momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN. Es momento del análisis. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana ya de miércoles 3 de febrero del año 2021. Es un privilegio estar aquí con todos ustedes y poder entregarles lo último en información local, nacional e internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Les recuerdo que estamos transmitiendo esta primera edición de AFN Político y algo más a través de las diferentes redes sociales de Agencia Fronteriza de Noticias. De igual manera en este portal noticioso líder en el noroeste del país, que sigue creciendo en audiencia. Ya hemos superado la barrera de las 200,000 consultas diarias, entre 220 y 250,000 personas por día, casi 250,000 de consultas, casi 250,000 de consultas diariamente en Agencia Fronteriza de Noticias, y esto es gracias a ustedes. Finalmente, producto de 17 años de trabajo, de un esfuerzo y de un equipo extraordinario de compañeros, la verdad hay que decirlo, para entregarle la información oportuna. Oiga, está en estos momentos el gobernador transmitiendo su reporte cotidiano, y de ahí vamos a aprovechar la presencia del secretario de Salud, el doctor Alonso Pérez Rico. En un par de minutos más está en la introducción de este bloque informativo. Ya lo conoce usted, si lo ha seguido con alguna regularidad, ya tiene usted ubicado el esquema de exposición del secretario. Empieza con un reporte epidemiológico de lo que ocurre en el mundo, luego llega a México y finalmente a Baja California. Vamos a entrar a la parte relativa a Baja California, sobre todo para que nos actualice el tema de las vacunas, ¿no? Que es finalmente el tema más relevante en este momento, el que más demanda respuestas de parte de la población. Entonces, se los voy a compartir en un instante. Déjeme verlo. Hombre, ya casi llega el secretario. Bueno, le quiero recordar que en punto de las 3 de la tarde usted puede tener acceso a la repetición de Los Reporteros del Barrio También Salen de Noche. Es la edición nocturna de Agencia Fronteriza de Noticias, que transmitimos en vivo, en directo, en punto de las 9 de la noche, aquí, en este lugar. Y la plataforma de CNR estatal retoma la señal surgida justamente de aquí en Tijuana y la lanza a todo el estado y a Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado, en lugares circunvecinos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, mientras llegamos a ese momento del reporte del secretario de Salud, yo le quiero reportar este hecho sorprendente, significativo, que francamente no tiene precedente. Es el reporte de un ataque armado allá por cerca de la Laguna Hanson. Dejó un saldo de una persona muerta y 2 heridas. Estos hechos ocurrieron cerca de la Laguna Hanson cuando una familia se dirigía de regreso a casa por el lado de La Rumorosa, y de repente un hombre a bordo de un vehículo se les emparejó y empezó a dispararles. Mató a una persona. Se trasladaron por el lado de La Rumorosa para ser auxiliados por personal de Capufe en el tramo Mexicali-Tecate.
Dentro del automóvil de los turistas quedó la persona sin vida y 2 lesionados que fueron trasladados a Tecate a gran velocidad. No se conoce, no se sabe el motivo de la agresión. Se supone, por los datos que hemos recibido y que le estamos compartiendo en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias, que los agredidos eran simples turistas y no hay reporte de que hubiese existido, por ejemplo, alguna rencilla o algún motivo lógico que justificara el ataque a estas personas. Los agresores huyeron, no se conoce hasta el momento la identidad de estos, el móvil menos. Imagínese usted, este es un asunto, por supuesto, delicado, ¿qué digo delicado? Grave, porque si no había aparentemente nada que conecte a los turistas con los agresores, entonces cualquier turista, y mire que hay muchos por estos días a Laguna Hanson, cualquier turista podría recibir el mismo trato. Si son delincuentes, quizá porque se hayan sentido en riesgo, va usted a saber. El asunto es que a partir de estos hechos, la autoridad tendría que dar alguna respuesta a este asunto y eventualmente generar algún operativo para rastrear, identificar a estos posibles delincuentes que tal vez estarían operando en la zona. Pero eso es lo que ha ocurrido y es sin duda un ataque armado preocupante, debo decirlo. Por cierto que en el caso de las inspecciones en la aduana, en la garita, que es un sitio donde todo el año se están registrando hallazgos de droga, de contrabando diverso, de contrabando de personas, de contrabando de drogas. El más reciente incidente que nos está reportando, por un lado, los agentes federales de aduanas y protección fronteriza y la patrulla fronteriza, en acciones distintas, decomisaron 400 libras de metanfetamina y detuvieron a un pederasta que había cruzado ilegalmente a los Estados Unidos. Lo confirma oficialmente la dependencia, el CBP, por sus siglas en inglés, que esto ocurrió en la garita de Calexico West. La droga fue asegurada en 2 intentos de cruce. El director del puerto de Calexico, David Salazar, informó que la primera intercepción ocurrió cuando los agentes de CBP fueron alertados por un perro, un binomio canino, respecto de un vehículo Nissan 2005 conducido por un ciudadano mexicano de 18 años que esperaba ingresar a territorio norteamericano, y durante la inspección, bueno, pues el vehículo, ya sabe usted, fue conducido al sistema de escaneo de imágenes de rayos X, donde inevitablemente los oficiales detectaron anomalías en las puertas, asientos y paneles de los cuartos traseros del vehículo, y ahí estaban 194 paquetes de metanfetamina ocultos en parachoques, puertas, asientos, paneles de balancines, paneles de los cuartos traseros, cortafuegos del vehículo. Y el otro golpe al contrabando, también con apoyo de un perro, la detección en un maletero de un vehículo Toyota 2019, conducido por un ciudadano norteamericano de 33 años. La misma ruta, ¿no? Se envía a revisión secundaria para ser sometido el vehículo a imágenes de rayos X. Es un equipo mucho más costoso que relativamente tiene poco tiempo de haberse incorporado a los instrumentos de vigilancia y de verificación. Es mucho más práctico, más barato, no tiene que destrozar el vehículo manualmente. El equipo no tiene pierde, y efectivamente confirmó que había 57 paquetes de metanfetamina que pesaban más de 200 libras del tanque de la gasolina, la llanta del repuesto, los paneles laterales, el piso del vehículo. En fin, los dos fueron arrestados y
pues este reporte es la confirmación de lo que siempre se ha venido diciendo respecto de la invasión del cruce fronterizo en la operación en el trasiego de drogas. Es un golpe importante el que está confirmando la autoridad. Permítame ver, a ver dónde anda el doctor Pérez Rico. Creo que ya vamos a escuchar al doctor. Saludo con mucho gusto, como siempre, a Jorge Robles Contreras Jr. Saludos. Muchísimas gracias. Muy amable, Jorge. Bienvenido. Hugo Galindo también. Muchísimas gracias. Un placer, Hugo. A ver, vamos a escuchar al doctor Pérez Rico. En el caso de Baja California, 144 pacientes están hospitalizados con el diagnóstico de COVID y nuestra tasa de reproducción efectiva es 0.79. Recuerde, cuando llegamos a 1, estamos perdiendo la batalla. Si estamos por debajo de 1, eso es algo muy favorable, que significa que el virus no alcanzas a infectar a más personas. Pasemos a la que sigue. Y veamos cuáles son los municipios que nos están ayudando para mantener esta tasa de reproducción efectiva abajo. Prácticamente todos. Ensenada es el municipio que mejor lo está haciendo ahorita, 0.64, le sigue Rosarito con 0.74, Tijuana subió a 0.75, Mexicali es 0.76, Tecate es 0.82, San Quintín es 0.86 y San Felipe es 1.18. San Felipe es el único municipio que su tasa de reproducción efectiva está por arriba de 1. ¿Eso qué significa? Por cada que se infecta ahí, esa persona infecta a otras 2. Pasamos a la que sigue y ahora veamos cuántos pacientes están con ventilación mecánica automatizada. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos pacientes están intubados el día de hoy? 115 pacientes, 186 pacientes hace 30 días y veamos la curva precisamente de los intubados hacia abajo. Eso es algo muy favorable. Pasemos a la que sigue y veamos la curva epidémica. ¿Cómo va la curva epidémica en Baja California? ¿Cuántos pacientes hemos intubado? Pues en los últimos, estoy hablando en los últimos 45 días hacia la baja en forma continua y constante. Esto es algo muy favorable. Esperemos que continuemos con esta tendencia. El día de hoy poderles avisar que los indicadores están dando para que en breve cambiemos de coloración. Todavía no estamos diciendo que vamos a cambiar de coloración. Todo es algo que se tiene que analizar con el titular del Ejecutivo. Sin embargo, ahorita estamos haciendo las cosas muy bien. Cada vez estamos más preparados, cada vez estamos más conscientes y esperemos que esta tendencia continúe. Pasamos a la que sí. ¿Qué dice el ISSSTE? 73% de ocupación hospitalaria. Pasemos a la que sigue, unidades auxiliares hospitalarias. El ejército, ¿qué dice? 14 pacientes ahí, 4 en Ensenada, 10 en Tijuana, 46 camas disponibles ahí. Pasemos a la que sigue, otras unidades auxiliares hospitalarias. Estadio Los Onquis sin pacientes, albergue sin pacientes de Tijuana, unidad auxiliar hospitalaria UABC de COVID, tienen 15 pacientes, tienen 35 camas libres ahí. Vámonos a la que sigue y ahora veamos el hospital ambulatorio Copac, el de Mexicali, tiene 14 pacientes ahorita, le quedan 6 camas disponibles. Pasamos a la que sigue, adicional a el programa de distanciamiento social, que no lo vamos a soltar bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo vamos en el registro de adultos mayores vacuna COVID 2019? Ya tenemos 31,000 pacientes o personas en el estado de Baja California que se han registrado. ¿Por qué es importante saber cuántos en Ensenada, cuántos en Mexicali, cuántos en Tecate, cuántos en Tijuana y cuántos en Rosarito? Muy sencillo, se los voy a poner muy práctico desde el punto de vista técnico-médico y de lo que estamos haciendo aquí en el estado de Baja California para precisamente saber quiénes son nuestros adultos mayores, dónde están y lo más importante es qué comorbilidades tienen. Perfecto, vamos a iniciar, como bien dice el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Federal y su página está ahí, lo tenemos en la página de la Secretaría de Salud y en todas las páginas de gobierno, está donde se tienen que registrar para la Plataforma Única Federal. Pero, como bien dice el Plan Nacional, vamos a empezar con los arriba de 80 años. Perfecto, vamos a iniciar toda la vacunación con los arriba de 80 años. Los arriba de 80 años, de aquí los vamos a sacar y vamos a decir a quién vamos a vacunar primero.
Bueno, para contestar esa pregunta, ¿a quién vamos a vacunar primero? El estado de Baja California tiene que tener un diagnóstico de salud, tiene que decirle, estos pacientes que tienen 80 años, tantos tienen diabetes, hipertensión, tantos tienen diabetes, hipertensión y obesidad, tantos tienen diabetes, hipertensión y obesidad, y están en unas colonias en donde tienen mayor tasa de precisamente transmisión de carga viral, están en estos municipios en donde la incidencia está más alta, y en esta población tenemos que priorizar que se vacunen a ellos primero. Entonces, precisamente eso es lo que estamos haciendo con la plataforma de la Secretaría de Salud. Es un tema técnico-médico que lo podemos hacer los que estamos aquí, los que conocemos el territorio, los que vamos a cuidar a nuestras personas. A nosotros, por supuesto que vamos a seguir la línea federal. Es muy importante que se registren en la plataforma federal, pero quiero ser igual de claro. Todos los ciudadanos de México que digan yo me quiero vacunar, los vamos a vacunar. Va a haber personas que no van a tener posibilidades de poderse registrar en línea y que no van a tener posibilidades de ser contactadas porque están bastante no comunicadas. Es nuestra obligación ir por ustedes, es nuestra obligación vacunarlos. Es muy importante que nadie se sienta excluido. Ahorita las plataformas no es para que los pongan en una lista y así como se registren, los van a vacunar. No. Este es un tema técnico-médico, se van a precisamente ver cuántos son, dónde están, para empezar precisamente a ubicar perfectamente los puntos de vacunación, y también los puntos de vacunación no están escritos en piedra, y esa es una idea bastante no actualizada de ver las cosas. Tenemos que ser muy dinámicos, tenemos que atender las experiencias positivas que están teniendo los países que ya están vacunando masivas, y el caso concreto es Estados Unidos, que ya hizo ese sistema y encontraron bastantes áreas de oportunidad. Lo que queremos hacer nosotros es no repetir los mismos errores y ser muy eficientes en cómo y cuándo vamos a vacunar. Mientras más información tengamos de nuestros ciudadanos en relación a sus enfermedades, sus comorbilidades, su edad y dónde están, mayor seremos eficientes en este mandato. Entonces, ese es el escenario. Ahorita les agradecemos a todos los que se están precisamente registrando. La plataforma federal es precisamente donde van a tener la macro, donde tenemos que tener la idea de cuánta vacuna tenemos que procurar, pero entendemos que ahí no van a estar todos los pacientes. Nosotros tendremos que ir a buscarlos. Vamos a precisamente tener una reunión con los encargados de asilos o casas estancias. Es muy importante que ustedes también se sumen a este tema, y también los albergues temporales que existen en nuestras ciudades, también los queremos registrar porque ahí tenemos muchas personas. Ven, parte de lo que el gobierno del estado de Baja California, específicamente la Secretaría de Salud, estamos precisamente procurándonos por todos nuestros ciudadanos en conjunto y alineados al Plan Nacional de Vacunación. Entonces, esto es lo que sí. ¿La que sí? Adicional a que eventualmente vamos a vacunar a todos, no se desesperen. El hecho de que nos registremos no significa que ya mañana vamos a empezar a vacunar. No se desesperen si alguien les dijo los van a vacunar con Pfizer, o los van a vacunar con Sputnik V, o los van a vacunar con AstraZeneca. No se desesperen. Ahorita todavía no hay suficiente información en relación a cuánta vacuna nos va a llegar para determinar qué grupos son los que se van a segmentar para aplicar una vacuna. Con esto les digo que va a haber, y los he dicho continuamente, en México, en Baja California, va a haber, en algún momento, vamos a estar aplicando 3 tipos de vacunas. Es muy importante que usted recuerde cuál vacuna le pusieron, nosotros vamos a saber, pero que usted esté plenamente enterado. Entonces, espérenos un poquito más, y a medida que vayamos precisamente haciendo esta base de datos estatal para saber a quién vamos a vacunar primero, de los de 80, de los de 70, de los de 60, de los de 40, 50 a 60 y de los de 40 a 50, a quiénes de esos vamos a vacunar primero en base a un criterio técnico médico de que estas son sus comorbilidades, de que estas son las colonias más infectadas, de que aquí ocupamos que se refuerce muchísimo algún otro tipo de prevención. Serán contactados o aquí les avisaremos. Esto es la forma en la que vamos a vacunar en estos puntos de vacunación. Entonces, estén muy al tanto de esta transmisión y la transmisión, por supuesto, del gobierno federal, en donde bajan los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación. Ok, adicional a eso, tenemos que continuar el distanciamiento social, 4 metros en espacios públicos, 2 metros en espacios sociales. Vamos a continuar lavándonos las manos con agua y jabón. ¿Por cuánto tiempo tenemos que hacer eso de lavarnos las manos con agua y jabón? Pues por el resto de la vida, ¿no? Porque eso es algo pues, que tenemos que hacer, se ve uno muy bien, demuestra que uno, pues
se lava las manos y previenes precisamente que se infecten más personas, y aparte es una buena práctica higiénica, eso se tiene que continuar. Usar nuestro cubrebocas en forma permanente, constante, tratar de no conglomerarnos lo menos posible, nuestras áreas de trabajo estar muy bien ventiladas, y tener reuniones sociales solamente con nuestra familia nuclear. Estas recomendaciones no van a dejar de ser vigentes durante este ejercicio. El 2021 las tenemos que seguir haciendo. Ya tenemos que ir preparando el mundo post-COVID durante el mundo COVID. El mundo post-COVID viene, cada vez está más cerca, ya vemos la luz al final del túnel. Acompáñenos, sigan la línea, hagan nuestras recomendaciones y todos llegaremos juntos. Esto ha sido una guerra muy larga y la seguimos haciendo. El día de ayer estábamos todavía, bueno, el día de hoy en la madrugada estábamos en los hospitales viendo y precisamente atendiendo en necesidades que lo tenemos que hacer. Ya estamos muy cerca de llegar al fin, no se nos desesperen. Viene más información en relación a la vacuna, cuál vacuna es, a quién van a vacunar primero. Espérenos un poco. Las plataformas de registro es para precisamente darnos un diagnóstico de quién levanta la mano y dice yo me quiero vacunar. Pero si no se registran, no se desesperen tampoco. Vamos a vacunarlos si ustedes quieren. Si es necesario, nosotros los registramos, no pasa nada. Aquí no es de que no, si no te registras aquí o no te registras, no. Se va a vacunar si usted levanta la mano y dice yo me quiero vacunar. Vemos la forma en que la vacunemos, porque usted tiene el mismo derecho que el resto de nosotros. Y pues ese sería el escenario. Pasemos a la que sigue. Continuamos con nuestra campaña por todos en Baja California. El COVID 2019 sigue activo por el bien de todos. Usa. Bueno, ahí tiene usted el reporte del secretario de Salud, el doctor Alonso Pérez Rico. 31,000 personas registradas en el estado hasta este momento, a 2 días de iniciado el proceso de registro y el arranque de la plataforma, el accidentado arranque de la plataforma, la misma complicación que enfrentó la plataforma federal, por supuesto. No hay todavía fecha precisa para la recepción de la vacuna. De las vacunas se esperaría el arribo de las otras vacunas. Le actualizo, por cierto, el dato sobre el tema de las vacunas. Mire, COVAX, que es este mecanismo creado por la Organización de Naciones Unidas para el manejo de las vacunas, COVAX tiene previsto distribuir más de 300 millones de vacunas COVID. De ese total, México recibirá 6.4 millones en el primer semestre. Es la primera estimación que hace este mecanismo creado por la ONU, y por ahora solo incluye las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, que se entregarían en la primera mitad del año. En el total, en el mundo, COVAX prevé distribuir 240 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca en los primeros 6 meses de este año y 1.200.000 dosis de una primera entrega de emergencia de la vacuna de Pfizer en el primer trimestre. Habrá más dosis posteriormente, dijo COVAX en un comunicado de prensa. COVAX está buscando acelerar el acceso equitativo a las vacunas, dice este reporte, y asegurar que todos puedan recibirla al mismo tiempo. Este mecanismo dispone de una canasta de vacunas a precios más accesibles. Algunos de los países con menos recursos, entre ellos Bolivia, Honduras, Nicaragua y El Salvador, las recibirán sin pagar. El objetivo de COVAX es suministrar vacunas para al menos el 20% de la población de los países participantes. En la primera etapa estarán destinadas al personal sanitario y a los ancianos y personas con condiciones médicas especiales. Este reporte es de lo más nuevo que se ha generado. Adicionalmente, yo le quiero decir que en cuanto a los esfuerzos que institucionalmente se están haciendo para enfrentar esta crisis pandémica, el Instituto Mexicano del Seguro Social está preparando 139 hospitales tan solo para pacientes COVID. Va a reconvertir 139 hospitales en todo el país a máxima capacidad COVID-19 para atender pacientes, luego de reconocer que las necesidades de atención hospitalaria siguen creciendo y la oferta de atención médica sigue presentando niveles de saturación elevados. El organismo va a invertir 1.600 millones de pesos para la compra de 11.515
equipos médicos para la atención de la contingencia, que serán distribuidos entre todos esos hospitales en un oficio dirigido a las autoridades hacendarias. El director de administración del Seguro Social, Humberto Pedrero Moreno, detalla que la mayoría de estos hospitales se localizan en la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Van a ser de 18 en Ciudad de México y 14 en Estado de México, 14 en Jalisco. Los hospitales están calificados o clasificados como hospitales 100% COVID en la Ciudad de México. Son La Raza, Magdalena de las Salinas, Insurgentes, Tlatelolco, San Pedro Jalpa, San Juan de Aragón, Siglo XXI, Villa Coapa, Carlos MacGregor, Venados, Paso Troncoso, Iztacalco, Vicente Guerrero, San Ángel, Avenida Toluca, Tláhuac y Coajimalpa. Los del Estado de México son Fidel Velázquez, Tecámac, Gustavo Vaz, Texcoco, Los Reyes, Toluca, Metepec, Molinito y Las Margaritas. La ampliación de la estrategia de reconversión hospitalaria permite ocupar y ampliar la totalidad de las camas. Habrá algunos casos en que se requiera camas adicionales en las dos modalidades que manejan, en hospitales híbridos y en hospitales 100% COVID. Por ejemplo, Jalisco es el estado que más hospitales COVID tiene, son 778, dice. Perdón, estamos hablando del número de camas, 778 camas 100% COVID, y por encima de todos, bueno, la Ciudad de México tiene 1089 camas COVID, ha tenido que ampliar la capacidad instalada. De hecho, Ciudad de México, Yucatán, Veracruz, Tamaulipas, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Hidalgo, tienen solamente camas COVID, no manejan esta combinación híbrida. Ese es el reporte que está dando a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. A ver, doctor, las vacunas. Evidencia que ya se hizo y no vamos a caer en los mismos errores. Es lo mismo con el tema de la vacunación. Vamos a aprender de los países que ya lo están viviendo y básicamente tomar esas áreas de oportunidad, depurar lo que queremos hacer y implementarlo. Entonces, sí es una posibilidad de que en semáforo amarillo regresen clases presenciales escalonadas, sí, pero no está autorizado. En este momento no estamos ni cerca de que se autorice eso. Estamos en semáforo rojo, hay que recordar, estamos en semáforo rojo. Si el gobierno federal nos pasa a semáforo amarillo, el titular del Ejecutivo, en conjunto con la Secretaría de Economía, de Trabajo y de Salud, nos reuniremos y presentaremos nuestras evidencias y argumentos de qué es lo que puede pasar si aumenta el aforo, y en base a eso se tomará la decisión lo mejor para Baja California. Entonces, definitivamente es una posibilidad, sin embargo ahorita no está planeado, seguimos en semáforo rojo, el verde, el único estado que tenía verde y que se empezaron a vacunar los maestros fue Campeche, y ya pasaron a naranjado, ya pasaron a amarillo, entonces ya no están en esa posibilidad. Ahorita nadie quiere aventurarse para determinar que se regresen las clases presenciales, que hay que recordar algo. La actividad de escuela mueve al 40% de nuestra población, entre alumnos, padres de familia, vendedores, maestros, mueve al 40% de los mexicanos. Es la singular actividad más riesgosa de reactivar. Entonces, aquí nos vamos a ir muy tranquilos. Primero hagamos una cosa, primero aumentemos nuestros aforos y luego ya veamos cómo regresar a la nueva normalidad. ¿Qué es lo primero que se debe lograr para aprobar el plan de regreso presencial, como lo menciona el secretario de Educación? Pues que los métricos, que los indicadores, los 10 federales y los otros 30 estatales nos den para precisamente estar más tranquilos.
Ha dialogado con los representantes de la educación sobre esta posibilidad. He tenido en 2 ocasiones diálogos con escuelas privadas. Las escuelas públicas y las escuelas privadas las maneja el secretario Catalino, pero 100% abierto para dialogar con el que sea. El que quiera platicar conmigo, todos saben dónde encontrarme y con todo gusto lo vemos. Pero ese es el tema. Todavía no estamos cerca de abrir escuelas presenciales. Pasemos a la que sí. Toda una definición. Eduardo Navarro. Buen día, soy Eduardo Navarro, editorialista. Una pregunta, señor gobernador y doctor Pérez Rico. Ayer el doctor López-Gatell descalificó para la estrategia de vacunación a adultos plataformas de registro estatales. ¿Qué opinión merece esto y si es válida o no la página que habilitó el sector salud? Esta es muy buena pregunta, Eduardo Navarro. Sí, plataformas de registro estatales que la descalificó el doctor Gatell. Qué bueno, al final de cuentas esto no es una plataforma de registro estatal, es una plataforma diagnóstica de dónde están nuestros adultos mayores, quiénes son, dónde los podemos encontrar por colonias y qué comorbilidades tienen. ¿Para qué? Para que en la plataforma nacional en la que se está haciendo para poder determinar el gran volumen de vacunas que vamos a ocupar, nosotros podamos con grado de certeza decir, tomando en consideración los diagnósticos de salud que tenemos en nuestro estado, de nuestros más de 113 centros de salud y 5 unidades hospitalarias, considerando la información que tenemos en nuestros diagnósticos de salud, considerando la información que tenemos en nuestra plataforma, que ahorita nos están diciendo, yo me quiero vacunar, y habiendo realizado recorridos en campo, viendo asilos, viendo estancias, viendo albergues, viendo lugares aislados que no tienen acceso ni a internet ni a teléfono, estos son los adultos mayores que Baja California ocupa vacunar en la estructura que el Plan Nacional de Vacunación entabla de 80, 70, 60, a los de 80 en esta prioridad. ¿Por qué? Porque estos de 80, estos tienen diabetes, estos tienen hipertensión, estos tienen una comorbilidad que son más prioritarios y están en una comunidad que tenemos una alta incidencia de COVID. Entonces, precisamente para eso es nuestra plataforma. Al final de cuentas no tiene ningún otro utilidad que no sea un estricto valor técnico médico para poder hacer mejor nuestro trabajo. Y la persona, pues precisamente que diga otra cosa, que son muchos registros, no, son precisamente herramientas diagnósticas para ser muchísimo más preciso, con un insumo que va a estar llegándonos y que tenemos que identificar plenamente quién, cómo y cuándo se tiene que poner. Entonces, va por ahí tu respuesta. Chagoyán Caplún Fernando. Buenos días, soy Fernando Chagoyán, reportero para Televisa Tijuana. Doctor Pérez Rico, esta semana debería ser aplicada la segunda dosis para los primeros empleados de la salud que recibieron la vacuna contra el COVID. ¿Cuándo llegan las vacunas para este personal? ¿Podría perder efecto la vacuna en caso de que esta tarde más de la aplicación de la segunda dosis? ¿Tendría que volverlos a vacunar? ¿Volverlos a vacunar? ¿Cuándo llegará el tercer cargamento de vacunas? ¿Cuántas llegarán? ¿Y para quién estarán destinadas? Bueno, Chagoyán Caplún Fernando, reportero Televisa, todas estas preguntas las hemos dicho en los últimos 3 días, las respuestas, pero con todo gusto las volvemos a ver. Mira, esta semana debería llegar la segunda dosis. Hemos comentado aquí ampliamente que la tercera remesa va a llegar entre el 14 y el 16 de febrero. Entonces, ¿cuándo llegarán las vacunas? Entre el 14 y el 16 de febrero. ¿Para quién llegarán? Son la segunda dosis de los que vacunamos en primera línea, los 9,750 compañeros y compañeras del sector salud. En este sentido, las vacunas que nos lleguen, ¿cuántas van a ser? 9,750, para precisamente reforzar la primera dosis, día 0, día segunda dosis. ¿Cuánto es lo recomendado de la Pfizer de aplicarse la segunda dosis? Ya habíamos hablado, de 21 a 28 días. ¿Cuándo llegó la vacuna, la primera vacuna? Empezamos a vacunar el 13 de enero. El gobierno federal emitió un comunicado derivado de una ficha técnica que Pfizer, la compañía que hizo la vacuna, liberó, en donde dice claramente que la vacuna no va a perder efectividad de 95% superior
siempre y cuando se aplique la segunda dosis antes de los 42 días. Entonces, si nosotros vacunamos al primeros 9,750 compañeras y compañeros del sector salud el 13 de enero, si nos llega la vacuna entre el 14 y el 16, estamos dentro de ese rango de 42 días. Entonces, no vamos a perder la vacuna, no los vamos a volver a vacunar, los vamos a vacunar con su segunda dosis a el 100% de los que se vacunó su primera dosis. Ese es el plan nacional de vacunación, esa es la información que se nos da precisamente del gobierno de México y eso es lo que se va a hacer. Entonces, ¿nos va a llegar la tercera remesa? Sí, va a ser para ese sector. ¿No va a llegar para nuevas vacunas de primera vez? No, en este momento no. Esa información la tendremos a medida que nos acerquemos al día, el 13, si llega más remesa y nos mandan más para vacunar a nuevos compañeros, pues entonces lo haremos saber y lo diremos. De otra forma, ahorita lo que te digo es que todos los que se vacunaron su primera vez, su primera dosis, se van a vacunar su segunda dosis entre el 14 y 16. Los del 13 de enero, los que se vacunaron una semana después, entraron una semana después. Y recordemos que a partir del 14 de febrero se reinician las entregas de Pfizer a México cada martes. Entonces, así, ¿no? ¿Cuándo llegará? Pues eso es todo lo que te acabo de comentar. Erika Gallegos. Erika Gallero, reportera La Voz de la Frontera, gobernador. En alguna ocasión comentó que tenía facilidades para cruzar a Estados Unidos. ¿Usted consideraría aplicarse la vacuna contra el COVID-2019 allá? Secretario de Salud, entre los trabajadores ya vacunados, ¿hay quienes padezcan efectos adversos graves? ¿Y de qué tipo? Bien, Erika, también ya lo hemos comentado. Tuvimos poquito más de 80 ESAVIS, eventos asociados temporalmente a la vacunación, y 2 desafortunadamente fueron graves. El más grave fue una mielitis transversa, es una afección que tuvo una mujer arriba de 30 años en la ciudad de Mexicali, una trabajadora de salud que afortunadamente se recuperó bastante bien. Pero sí tuvimos 12 ESAVIS, ninguno condicionó a la pérdida de la batalla de nadie, pero eso fue lo que pasó. Entonces, nada más comentarle de las 13,000 dosis que pusimos, que tengamos menos de 100 ESAVIS menores y 2 graves, es una cantidad muy pequeña. Entonces, vale completamente la pena vacunarse, que no nos estén asustando que las vacunas causan efectos secundarios severos. Eso no es cierto. Saben que sí causa un efecto secundario de detrimento a la salud, que te enfermes de COVID y que tengas una neumonía de focos múltiples. Entonces, es mejor vacúnense. Entonces, sí, ¿cómo no? Alma Arámbulo. Doctor, buenos días. Doctor Pérez Rico, el delegado de Programas para el Bienestar comentó ayer que las personas mayores de 60 años que se han registrado en los estados para recibir la vacuna contra el COVID-2019 deberán registrar también en la plataforma federal Mi Vacuna. De hecho, precisamente esto está en todos lados, mivacuna.salud.gov.mx, ya que esta es la única forma válida para poder recibir el biológico. Mencionó que el registro de los estados es solo con fines estadísticos. ¿Pudiera aclarar esto? ¿Cómo no? Lo dije ampliamente ahorita, pero muy importante. La plataforma federal mivacuna.salud.gov.mx, en caso de que no funcione, en caso de que no se desesperen, trátenlo un poquito más tarde, trátenlo a otro día. Para las personas que me están escuchando y no puedan registrarse en esta plataforma, no tengan los medios electrónicos, no les han hablado por teléfono, no se desesperen tampoco. El hecho de que no te registres aquí no significa que no te van a vacunar. Eso es lo que algunos medios están queriendo, o algunas personas están queriendo hacer saber. No, ese no es el caso. Si usted es un ciudadano mexicano, arriba de 60 años, arriba de 80 años, y estamos vacunando a los de 80 años, arriba de los de 70 años, arriba de los de 60 años, y dice, yo soy un ciudadano mexicano, yo me quiero vacunar, lo vamos a vacunar. Y si es necesario que ahí en sitio lo registren, lo vamos a registrar. ¿Cuándo van a estar los sitios? ¿Dónde les van a hablar? Eso lo vamos a decidir en acorde a los diagnósticos que se están haciendo en las plataformas. Por eso es muy importante saber a quiénes se quieren vacunar y dónde están, para poder determinar cuáles son los puntos que se van a hacer. Entonces, regístrense, es muy importante. No se desesperen si las plataformas están caídas. Hay mucha gente queriéndose registrar, pero tenemos mucho tiempo. Recordemos que la vacunación del COVID-2019, ¿saben cuánto tiempo va a durar en México?
todo el año vamos a estar vacunando COVID 2019, entonces no se desesperen, tienen tiempo, ustedes tranquilos, para lo de los asilos, para lo de los albergues, para lo de las estancias de adultos mayores, si tienen dificultades para registrar a sus adultos mayores, contacten a la Secretaría de Salud y nosotros especialmente vamos a ir por ustedes, porque son los grupos más vulnerables de los vulnerables. Entonces, también respecto a las vacunas compradas para trabajar, ¿qué pasará con las vacunas restantes de estas personas? Esta es otra pregunta. Ok. Vale, para poder civil biológico. Mencionó que el registro, pudiera aclarar esto, ya lo acabo de decir. Entonces, la federal es todas las vacunas que tenemos que conseguir, las estatales, dónde están, quiénes son, qué comorbilidades tienen, y estos son los que se tienen que vacunar primero. Eso va a ser. Nosotros vamos a decir, de todos los adultos mayores que tenemos, arriba de 80 años, estos tienen diabetes, hipertensión, obesidad, estos viven en colonias altamente contaminadas, estos viven en municipios con incidencia altísima, estos son los que tenemos que vacunar primero. Entonces, para eso son. Entonces, ahora, siguiente pregunta. Alejandra Camarena, Síntesis TV. Hola, buenos días, doctor Pérez Rico. ¿Ya hay fecha estimada para la vacunación de adultos mayores en el estado? ¿Se ha confirmado cuántas vacunas llegarán aproximadamente? La fecha de cuándo vamos a iniciar a adultos mayores la vamos a dar en los siguientes días. Eso va directamente relacionado a cuánta vacuna nos manden del gobierno federal. Lo que queremos hacer es continuar con nuestro plan. Llega la vacuna a nuestro territorio, en 72 horas hacer el deployment para por lo menos el 90% de la vacuna que estén en el territorio de Baja California se aplique. No queremos vacunas en nuestros almacenes, queremos vacunas en las personas. Por otra parte, aquellas personas que cuenten con doble ciudadanía y se han vacunado en San Diego, ¿qué pasará con las vacunas restantes de estas personas? Se continuarán vacunando a las más personas que faltan. Vamos a vacunar todo el año. También respecto a las vacunas compradas para trabajadores de maquilas, ¿cómo van las pláticas? ¿Ya se llegó a algún acuerdo? Sí, te diría, el día de ayer tuvimos una reunión con el secretario de Economía, Mario Escobedo, y el arquitecto Luterot, que me dijo su nombre, estoy seguro que es Luterot, él va a ser el enlace precisamente de la iniciativa privada con el secretario de Economía, que van a ser ellos precisamente el enlace con nosotros. Ahorita estamos viendo opciones de proveeduría para que sea 100% transparente, se está viendo el mecanismo en relación a Hacienda, cómo va a estar ese escenario, y lo que la Secretaría de Salud del Estado de Baja California va a ofrecer es su red de fría, cuando llegue esa vacuna, a cómo poderse aplicar esa vacuna a esos trabajadores desde que llegan al refrigerador hasta que se le aplique en el brazo una enfermera del sector salud. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Eric Valgán, Noticias BC, secretario. Recientemente la Secretaría de Salud envió un boletín sobre la realización de pruebas COVID en las clínicas de fiebre, las cuales estarían en 30 minutos. Sin embargo, tenemos denuncias de pacientes en Rosarito esperando resultados por ya 7 días. ¿Por qué tardanza? Porque la prueba que te hicieron seguramente no fue la PCR antígenos, te hicieron la PCR de laboratorio. Uno, no tiene por qué ser 7 días. Entonces te pediría, Eric, Un par de días, ¿no? te pediría a Eric que se ponga en contacto conmigo, porque seguramente ya está su resultado, pero no se lo han entregado. Tardamos entre 48 a 72 horas en darte el resultado. Las pruebas de laboratorio tardan eso. Las pruebas de antígeno te dicen, no se vaya, aquí le vamos a dar el resultado, son 30 minutos. Entonces, a ti seguramente te hicieron la PCR del laboratorio. ¿Hay otra más? ¿Ya no? Bueno, pues doctor, muy bien. Creo que le hicieron una pregunta a usted de que si, a ver, que se iba a vacunar en Estados Unidos. A ver, ¿la puedes poner? Porque me la perdí aquí por estar Era de que si se iba a vacunar en un ojo en el gato y otro en el garabato, y me pongo a leer, a ver. Bueno, pues ahí tiene usted. Sí. ¿Y qué les dijiste? Ahí tiene usted el reporte del secretario de Salud, ¿no? Creo que ya podemos obviar el asunto este. Bueno, la parte más relevante del reporte del secretario Pérez Rico. Para quienes tenían todavía algunas dudas, yo le quiero compartir justo en este momento este llamado que hace el gobierno federal sobre cómo llenar la plataforma diseñada por el gobierno federal para registrar sus datos. A ver, vamos a escuchar.
que es un dato importante este. Bueno, ahí tiene usted, ¿no? Finalmente. Permítame saludar a quienes nos están acompañando esta mañana. Hugo Galindo, bienvenido, muchísimas gracias. Boedberto Gastelum Cruz, ¿quién será el bueno para la alcaldía? ¿Qué pasará con Jorge? Pues me parece que claramente Morena va a postular a una mujer para la alcaldía de Tijuana. Y Jorge Ramos será candidato del PAN a diputado federal por el 5º distrito. Es quizá el candidato más competitivo que puede tener Acción Nacional en este momento, así que veremos qué pasa. Como esta será una elección concurrente, es decir, se estarán eligiendo simultáneamente diputados locales, sí, locales y federales, bueno, en la misma circunscripción, en la misma zona, compartiendo buena parte de la población, estarán en el 5º distrito Jorge Ramos por el PAN. Por supuesto, será interesante ver a quién se postula por parte de la coalición al 10º distrito, candidato a diputado local por el 10º distrito, porque estaríamos viendo ahí, me parece, una estrategia de campaña muy intensa, con todo el soporte posible para llevarse conjuntamente el 5º distrito federal, el 10º local, y haciendo campaña conjunta Jorge Ramos y quien resulte candidato por la coalición. Les recuerdo que van en proyecto, en el mismo proyecto, y al PAN le interesa sobremanera garantizar por lo menos algunas diputaciones, sobre todo a nivel federal, que es la estrategia nacional, es arrebatarle a Morena distritos federales para tener en el Congreso una mayor presencia y restarle el dominio que ha tenido hasta el momento a Morena. Armando Fidel Ramos Hernández nos acompaña también. La verdad es que el COVID sigue muy fuerte en toda la región California, Baja California. No podemos bajar la guardia, hay que seguir en casa, por favor, no se confíen, dice Armando Fidel Ramos Hernández.
Totalmente de acuerdo. Leti Flores, buenos días, bienvenida, saludos. Mi tocayo Enrique Hernández nos informa, toca letra A por sorteo en el INE para cuidar casillas en términos del artículo 254 para, en base al apellido paterno, pues designar representantes de mesas directivas de casillas. Esa es la parte en que la autoridad electoral se encuentra trabajando ya, efectivamente. Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela, bienvenido. Ya despejándose la neblina, ciertamente. Está un poco más agradable el clima. Jorge Bedoya López reportándose también, muchísimas gracias, muy amable. Abel Ponce Cota de igual manera, buen día. ¿Y cuándo van a construir más hospitales? Pregunta Armando Fidel. Por lo menos se requieren 6 hospitales del mismo tamaño. El Hospital General de Tijuana va a estar un poquito difícil, mi estimado Armando. Todavía no podemos ver materializado un proyecto de hospital general para la zona este, que es la zona que más pacientes aporta al Hospital General de esta ciudad, según la propia estadística de la Secretaría de Salud, ¿no? John Espinosa, no me pongan falta. Muchas gracias, bienvenido. Sería un error, dice, no hacerte un examen físico completo de salud dependiendo de tus resultados. Creo que se definiría cuál tipo de vacuna sería conveniente para ti. Es mi punto. Bueno, aquí hay un dato relevante, ¿eh? Mire, dijo el doctor Pérez Rico hace rato, cerca de 80 más o menos pacientes tuvieron algún efecto secundario por la aplicación de la vacuna Pfizer. Y 2 graves. No perdieron la vida, pero así mire, en la tablita, 2 graves. Los otros fueron efectos secundarios leves. Aquí la pregunta interesante que esperamos que el doctor Pérez Rico nos clarifique en estos días es cuál es la causa en común que tienen estos dos trabajadores que los colocó en esa posición de desarrollar efectos secundarios negativos graves. Este dato es importante porque la vacunación masiva que se estará aplicando también puede tener, seguramente lo va a tener, efectos secundarios en un sector de la población. Dice el doctor Pérez Rico, pues no pintan, ¿no? Y lo que importa es vacunar a la mayor cantidad posible. Pues ese es un punto de vista de un hombre que ve las cosas desde su condición de persona joven, adulto joven, por ejemplo. Habría que preguntar qué opinan los adultos mayores, que son los que siguen en la vacunación. Y la Secretaría de Salud tiene pendiente precisarnos a los baja californianos en qué tipo de casos se puede generar un efecto secundario grave. Ya nos habían dado un parámetro para tomar esta decisión. Personas que hayan tenido reacción alérgica negativa a algo de tipo alimentario o medicamentoso, recomendable no aplicarse la vacuna. En todo caso, la Secretaría de Salud seguramente podría ayudar muchísimo para tranquilidad de la población que sigue, que son más o menos 250,000 de habitantes, pues quienes podrían tener un efecto secundario y quienes en todo caso deben abstenerse de recibir la vacuna o correr el riesgo. Es una decisión personalísima, pero lo ideal es que la decisión se tome informadamente. Este no es un dato menor, ¿eh? Y aquí está. Yo aún no me he vacunado. No se escuchó. Bueno, no se escuchó el mensaje del gobierno federal. Ni espero enrolarme hasta no estar seguro. Ahí está usted, ¿no? Ahí tiene. Es la preocupación, pues, finalmente. Julieta Aguilera, bienvenida. Saludos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oiga, ¿cómo pasa el tiempo rapidísimo, volando? Mire, no me quiero ir sin compartirle un video que ha producido la Cruz Roja. En el contexto de esta controversia que ha sostenido con gobierno del estado, de este
esta etapa complicada en la relación institucional, esta es claramente una respuesta a los señalamientos del gobierno del Estado. Vea usted, si no, mire, a ver. ¿O quién más lo hará? Esa es una pregunta importantísima, nótese, está bien elegida para el final. Aquí va de nuevo, vea usted los detalles. Es un spot muy interesante. Ese es el tipo de difusión, el tipo de actos de comunicación que le han venido faltando a Cruz Roja y que hoy, más que nunca, requiere la institución para sensibilizar a la población sobre qué es lo que recibe a cambio de su aportación voluntaria. El gobierno del Estado había venido insistiendo en el sentido de que Cruz Roja tenía que mejorar, tenía que asumir primero su responsabilidad. Claramente el gobierno del Estado lo que quiere es guardar distancia y decirle a la población, oigan, el dinero que están entregando no es para nosotros, es para Cruz Roja. Lo agarramos y se los entregamos. Que ellos respondan. Básicamente es lo que está haciendo el gobierno del Estado. Y Cruz Roja es justamente lo que requiere permanentemente, debiese ser una campaña permanente, yo le quiero decir. No lo había estado haciendo Cruz Roja, no le hacen daño. Además, Cruz Roja debería sentirse obligada a transparentar su manejo y a informar sobre su desempeño, porque en una parte de los servicios que presta lo hace con recurso de los contribuyentes, con dinero que voluntariamente entrega mucha gente, pues le debe una explicación mínima, pero además hacerlo debe verse y debe sentirse como un acto en el mejor interés de la institución. Le conviene, Cruz Roja, que la gente sepa a dónde va a parar su dinero, porque en esa medida la gente tendrá mayor disponibilidad, disposición para colaborar y apoyar en las campañas de recaudación, pero además colaborando de manera frecuente. Lo que nos ha dicho hasta el momento Cruz Roja ha sido insuficiente para que esto quede claro y para que la gente sepa qué es lo que recibe a cambio de su donativo, porque hay ahí una gran confusión en un sector amplísimo de la población. Mucha gente supone que por los 10, 15, 20 pesos que dona, ya debe recibir todo gratis. La verdad es que sería imposible, en honor a la verdad y por simple lógica, suponer que eso va a ocurrir, porque los servicios médicos son muy costosos. La operación médica, la operación hospitalaria de Cruz Roja es costosísima. Y con el dinero que se entrega en las aportaciones, por ejemplo, no necesariamente alcanzan para cubrir el total de la operación de la institución. Ya tenemos el dato, pues, porque nos lo han compartido en más de una ocasión, de que al año se recaudan de 50 a 60 millones de pesos
a través de la donación en el momento en que la población va a cambiar placas, a renovar su licencia, etcétera, etcétera. En la campaña anual de vacunación de Cruz Roja también se genera una cantidad importante. Y no le haría daño a Cruz Roja ser todavía más claro y explícito con la población para que sepa la gente exactamente a cuánto asciende lo que aporta y qué es lo que cubre esa cantidad. Cuentas claras, chocolate espeso, dice la frase, ¿no? Bueno. Sergio Mayer, diciembre, bienvenido, buenos días, muchísimas gracias. Gracias, bienvenidos. ¿Quién más nos acompaña por aquí? José Pastroncoso Espinosa, Silvia Albarrante, Hombre C, Mar Rodríguez, Karina Palacios, Omar Uribe. Saludos, mi estimado Omar. Muy bien. Melba Cortés Juárez también, Jorge Robles Contreras Jr. Excelente. Oiga, se nos acabó el 20, caray. Nos resta solamente agradecer que nos haya acompañado esta mañana. Gracias por su generosa sintonía. Estamos de regreso a la 1 de la tarde con la segunda edición, de 1 a 2 de la tarde, les recuerdo. A las 3 de la tarde la retransmisión de los reporteros del barrio también salen de noche en canal 73 de CNR estatal, la opción de televisión por cable que cubre todo el estado y llega hasta Yuma, Arizona y San Luis Río Colorado. Citlali Pérez Corona, bienvenida, buenos días. Por supuesto, en la noche, a las 9 de la noche, los reporteros del barrio en vivo, aquí en este mismo espacio. Nos vemos en un rato más, pásela muy bien, con permiso. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.